Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Estamos aquí en el viaje Israel 2, tema 7. Hoy vamos a ver lo que es la segunda ciudad de la que Israel constituyó, que la primera fue Silo, la segunda es Hebrón. Vamos a comenzar. Y tenemos aquí a Israel 2, tema Hebrón. Y comenzamos con una pequeña introducción para hacer un recordatorio. Ya vimos la victoria incompleta. Sabemos todos que la victoria incompleta fue que algo no quedó bien. Es decir, no tomaron posesión completa del territorio que tenían que tomar. Cruzaron el Jordán, entraron a la tierra prometida. Israel tuvo 3 ciudades capitales principales: Silo, Hebrón y Sión. Sión es la meta. Sión es el objetivo. En Silo se erige el tabernáculo después de sometida a la tierra. Estuvo aproximadamente 369 años, estuvo ahí. Es el lugar de la tribu de Efraín, herencia de José. José era de la tribu de Efraín. Entonces, de alguna forma, el hecho de que fuera la herencia de José permitió que ahí se pusiera el tabernáculo y que ahí fuera el centro donde se reunían y se tomaban decisiones. Ahí se juntaban para ir a la guerra, como el centro cívico del pueblo de Israel. Lugar donde se reunían, ¿verdad? Hebrón. Abraham vivió en Hebrón. Génesis 13:18. Hebrón se llamaba Kiriat Jaribe. Kiriat Arba, perdón. Y introducción a la vida de David. De alguna forma, empezamos aquí a vislumbrar a David. ¿Por qué? Porque él es a la hora de la hora el que conquista el monte de Sión. Cuando el arca fue capturada por los filisteos en 1 Samuel 4:11, es decir, la gente, estamos hablando que son los tiempos antes de que en 1 Samuel, en una batalla que perdieron los israelitas, ellos consideraron que llevando el arca iban a obtener el triunfo, y lo único que lograron fue que la perdieran. Y al perderse el arca, que se la llevaron los filisteos y las tuvieron unos meses, que para ellos fue traumático porque su Dios apareció sin manos, sin cabeza, y los poblados a donde era llevada, porque se la fueron sorteando, aparecían con tumores, etcétera, hasta que se dieron cuenta de que para ellos el tener el arca del pueblo de Israel era una maldición. La devolvieron, donde con tumores de oro, ratones de oro, la pusieron en una carreta y para devolvérsela al pueblo de Israel. David, el tercer gran líder de Israel, a Sión. La gloria del Señor se fue de Silo en el momento que se perdió el arca. Vemos que el momento que se perdió el arca, vemos que en el momento que se perdió el arca, vemos que el Señor se apartó de sí. Eso significa que Elí, el sacerdote Elí, que ya era grande, permitió que sus hijos hicieran cosas indebidas. De alguna forma, el santuario se había hecho, ellos tenían relaciones en ese lugar,
tomaban de las cosas y el error de Elí, el sacerdote, fue no corregirlos. De la tribu de Judá tenía las promesas de heredar el trono. Estamos hablando de David. David es de la tribu de Judá y él tenía las promesas de heredar el trono. Y eso es un recordatorio que hay una tribu que es de los sacerdotes y una tribu que es de los reyes. El Señor, en Él se dan las dos cosas, en el Señor Jesús, el sacerdocio y el reinado. Mientras terrenalmente una tribu tenía el sacerdocio y otra tenía el reinado. El monte de Sión, que está en Jerusalén, así como el monte Hebrón, están en Judá. David, antes de conquistar Sión, fue ungido en Hebrón. Bueno, esas son cosas que tal vez vamos a ver más adelante en el sentido de que David fue ungido 3 veces. Recordamos que fue ungido cuando era pequeño, bueno, ni tan pequeño, adolescente, y que después fue ungido en Hebrón para ser rey sobre Judá. Y ahí gobernó 7 años y después todo Israel se juntó en Hebrón para volverlo a ungir, pero sobre todo Israel, sobre todas las tribus, gobernó 33 años todo Israel. La característica de David es que él llevó a la conquista total y eso se lo pasó a su hijo Salomón. El viaje de Israel pasa primero por Hebrón y luego a Sión. Ya hablábamos de que Sión es la meta. Debemos experimentar el mensaje de Hebrón. Este es un lugar en Hebrón donde está la cueva de Macpela. Esto lo construyó Herodes y ahí están las tumbas de cuando se murió la esposa de Abraham, Sara. Él tuvo que comprar una cueva en la piedra donde la enterró y ahora está erigido que pareciera un castillo. Seguimos adelante. Significado espiritual de Hebrón. Para entender el significado espiritual de Hebrón, debemos considerar las personas que están relacionadas con Hebrón. Abraham vivió en ese lugar, Génesis 13:18. Es el lugar que después de que llegó Abraham a la tierra cananea, se situó en Hebrón y estuvo. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham que la tierra que él pisara era la que le iba a dar. Entonces Caleb conquistó el monte Hebrón. Eso fue algo que se lo dieron a Caleb, que cuando los 12 espías fueron y 2 dijeron lo que era que sí se podía entrar, que fue Caleb y Josué. El Señor le dijo a Caleb que lo que él había, en la parte que él había caminado, él se le iba a dar. Y esto fue el monte Hebrón. Las personas, y ahí seguimos adelante, 3 parejas están sepultadas en ese lugar. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Vemos una cosa interesante con Lea. Ustedes se recuerdan que Jacob estaba enamorado de Raquel y que en la noche de bodas el papá le cambió a Raquel por Lea. Pero lo interesante es que Lea en verdad amaba a Jacob y al final Jacob y Lea están juntos porque ellos los enterraron mientras que Raquel murió cuando parió al último hijo, que fue Benjamín. Entonces miramos que al final Lea de alguna forma se quedó con Jacob.
Abraham se separó de Lot. Es de separación antes de la multiplicación. Aquí tenemos una enseñanza que dice que la separación antes de la multiplicación. Abraham se separó de Lot. El Señor le dijo desde el principio a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y lo llamó a él. Pero Abraham se llevó a Lot. Y después el Señor le dice en Génesis 13 que era necesario que él se separara de Lot. Exactamente, tal vez no se lo dijo así, pero se lo dio a entender. Es decir, a veces nosotros tenemos tal vez una asociación o tenemos algo que tal vez el Señor nos quiere bendecir, pero hay algo que viene a ser como un lastre para nosotros. Algo parecido pasó en las vidas de Isaac y Jacob. Isaac tuvo que separarse de Ismael. Si ustedes se recuerdan, Ismael molestaba a Isaac y Sara habló con Abraham y Abraham dijo que la sierva, mamá de Ismael, estaba en sus manos y tuvieron que echarlo. Pareciera algo como difícil porque Ismael era relativamente joven, adolescente, pero era necesario que se separaran. Si ustedes miran, el Señor siempre nos habla de separar, de que no nos juntemos con ciertas personas, y eso implica que eventualmente no vamos a recibir la bendición. ¿Se recuerdan en la última tema que dimos, que fue el tema 5, en lo que habla el Salmo 1, que habla de no hacer uno relación con ciertas personas que hacen lo malo? Amén. Seguimos adelante. Jacob se separó de Saúl. Bueno, eso es una historia bien conocida, ¿verdad? Ustedes saben que ellos dos se separaron. Esaú era de una manera. Recordemos que Esaú, él fue, su actitud era diferente a la de Jacob. La bendición era para Jacob. De hecho, el Señor le dijo a la madre Rebeca que la bendición iba a estar sobre el menor. Entonces, aquí se rompen los paradigmas de que el mayor es el que recibía la bendición, sino que el Señor ahí la cambió y es para Jacob. Isaac es tipo de que produce al 100 por uno, eso lo encontramos en Génesis 26, 12 al 14, el que hereda las promesas. Entonces, vemos que Dios se preocupa porque eventualmente hay alguien que él, por alguna razón, lo inclina, como él conoce de antemano lo que va a suceder. Una cosa interesante, regresando a Esaú, es que él es el padre de los amalecitas y eso le hicieron la vida difícil al pueblo de Israel. Es decir, era el nieto de Esaú. Jacob luchó con Dios. Bueno, este privilegio tuvo Jacob de luchar con un ángel de Dios y al final le cambió el nombre, que Jacob significaba usurpador, y le cambia el nombre a príncipe de Israel. Cuando le puso el nombre, perdón, de príncipe, y le cambió el nombre a Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Fue a Egipto con 70 personas y regresó con una multitud. Estamos hablando de la separación antes de la multiplicación, ¿verdad? Seguimos. Tenemos dedicación, consagración. Hebrón nos habla de dedicación, consagración. Entendemos por dedicación en interesarnos intensamente por algo, y consagración, que significa apartado para un uso especial. Entonces el Señor quiere que hagamos bien las cosas y que nos dediquemos por completo a Él. Ese es el mensaje que podríamos ver en cortito de esto. Hebrón habla de consagración.
Caleb estaba consagrado y heredó Hebrón. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Josué 14, del 13 al 14. David, un hombre conforme al corazón de Dios, conquistó Hebrón. Bien, habíamos hablado, este era el tiempo que David, en la segunda unción, conquistó el monte de los Jebuseos, que en ese momento era los Jebuseos lo que le habitaba, y él lo conquistó, y eso fue la ciudad de David. Ahí se trajo él el arca, y ahí se da el tabernáculo de David, que es un tipo de adoración y un tipo de donde empieza la música, los instrumentos. El Señor le reveló a David. Seguimos, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, la conquista del monte este, que en ese momento se llamaba Jebús, que moraba en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, segunda de Samuel 5, del 6 al 7. La fortaleza de los jebuseos. Los David son personas que poseen Hebrón y lo que representa. Entonces, hay Davids que son personas que el primer paso es tener un corazón conforme al de Dios, que esa era la característica de David. Y ellos, con su dedicación y su consagración, poseen Hebrón. Estamos hablando del Hebrón espiritual y lo que representa. Mujeres de Hebrón. Axa, hija de Caleb, tomó Hebrón, esposa de Otoniel. Una de las características de Hebrón es que habían gigantes. Y como un tiempo de más de 40, 50 años, Caleb dijo que el que conquistara el monte, el que terminara de conquistar el monte, él le daba a su hija. Y su sobrino, Otoniel, lo conquistó y le dio a Axa, hija de Caleb. Ahora, ¿por qué se les llama mujeres de Hebrón? ¿Por qué se les llama mujeres de Hebrón? Porque de alguna forma, tienen ciertas características. Ella le dijo a Otoniel, pídele a mi padre, a Caleb, las fuentes de las aguas de arriba y las de abajo, porque les habían dado las fuentes de arriba, pero no las de abajo, o al revés. Ahora, lo interesante es que una esposa influye en su esposo, y este es otro ejemplo del negativo. Jezabel movió a su esposo al camino erróneo, es decir, Jezabel hizo que acá cometiera muchos errores y, por supuesto, todo esto fuera de la voluntad de Dios. Jezabel fue muerta de una forma muy, muy dura, la tiraron de una torre y los perros se comieron su cadáver. Pero ella tenía un corazón muy malo. Elías mató a 450 sacerdotes de Baal que estaban a la orden de Jezabel. Ruth, otra mujer de Hebrón, Ruth, una mujer de bendición para su esposa. La característica de Ruth es una moabita, una gentil, que Dios quiso que fuera parte de la genealogía de Jesucristo. Interesante porque él lo que quiso poner ahí era de persona en una herencia gentil y una herencia judía.
¿Ah? Los dos, podríamos decir, los dos pueblos, ¿no? El gentil y el israelita. El Señor es el que nos busca esposa o esposo. Esta es otra cosa interesante porque Él es el que debería de elegir nuestra esposa y nuestro esposo. A veces nosotros creemos que la elegimos nosotros, pero con el tiempo entendemos que es el Señor el que nos eligió la esposa. No quiere que sus hijos se aparten de la visión. Es decir, el Señor, aquí está hablando, no quiere que sus hijos se aparten de la visión. Es el Señor el que sabe que una esposa los puede apartar. Sara fue enterrada en Hebrón, pero recibió un cambio de nombre que tuviera relación con su esposo, princesa de multitudes. Pues sabemos que a Abraham le cambiaron el nombre de padre enaltecido a padre de multitudes, ¿verdad? Y a Sarai le cambiaron también el nombre para que encajara con el nombre de Abraham. Amén. Mujeres de Hebrón, parte 2. Esposa de Isaac heredó. La esposa de Isaac también heredó de Abraham. Eliezer, el enviado. Bueno, Eliezer era un criado que tenía Abraham, que lo mandó a buscarle esposa a Isaac. Y es interesante la historia y es bueno que ustedes la lean. Está en Génesis 24. Dice, que Eliezer llegó a un lugar, a un pozo, y vio unas pastoras de ovejas y estaban sacando agua. Pero Eliezer había orado y había puesto de condición que la que le diera de beber a él y a sus cameos era la elegida. Y mírenlo, es decir, Rebeca, que fue la elegida, no sabía que estaba siendo probada. Y eso nos hace ver que nosotros eventualmente vamos a estar siendo probados si no lo sabemos. Sea pues, dice la oración, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi Señor. Y cabalmente ella no solo le dio de beber a él, sino que le dio de beber a 10 camellos. Ahora, si un camello dice que puede llegar a beber 100 litros de agua, y Eliezer llevaba 10 camellos, miren el trabajo que tomó esta señorita o doncella, que cuántos viajes tuvo que hacer para darle de beber a estos 10 camellos. Lo interesante es que eso fue lo que la calificó, porque ahí fue donde se dio cuenta Eliezer que ella era la elegida. Abraham fue probado cuando se le pidió sacrificar a Isaac. Aquí vemos otra prueba. Ahora, ¿será que nosotros también tenemos que sacrificar un Isaac? Algo con lo que estamos aferrados, algo muy importante y algo que no queremos soltar. Se los dejo de tarea para cada uno de ustedes. Matrimonio. La pareja matrimonial es clave. Debe tener el mismo llamado. Una de las cosas, no puede haber un llamado para el esposo y un llamado diferente para la esposa. Es decir, no puede ser llamado uno a ser profeta y el otro a ser pastor. El llamado va a ser el mismo, aunque puede ser que uno de los dos tenga los dos. Pero a lo que hablamos es que la esposa no diga, mire, yo quiero ser doctora. Y el otro, el Señor lo llamó para pastor. Aunque podría funcionar, pero ella también tendría que intervenir, predicar, etc. Debe tener el mismo llamado, tiene que ser digna de confianza.
¿no? Es decir, que inspire confianza, que apoye a su esposo y por supuesto que sea fiel. Debemos dejar que Dios la elija. La belleza es superficial. Por lo general, nosotros, y sobre todo cuando somos jóvenes, bueno, y también más grandes, nos dejamos llevar mucho por las apariencias. Pero el valor, recuérdense qué fue lo que le dijo a Samuel el Señor cuando fue a ungir a David. Tú miras lo externo, yo miro lo interno. Él miraba a los hermanos de David, que eran simpáticos, agradables, bien parecidos, mientras que el Señor miraba lo interno, que es el corazón. Eso es lo más valioso. Entonces, dejemos que el Señor escoja a ustedes, los jóvenes que no se han casado, que sea el Señor es que escoja nuestra pareja. Amén, ¿estamos de acuerdo? Seguimos adelante. El Señor conoce los corazones. Él es el único que puede escudriñar y saber lo que estamos pensando y lo que en verdad somos, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Y que esa persona sea alguien conforme al corazón de Dios. Bueno, ahorita viene esterilidad después del fruto. Una de las características que vivieron ciertas mujeres de Hebrón, varias mujeres fueron estériles antes de ser fructíferas. Hebrón está asociado a la esterilidad que lleva fruto. Eso significa que eventualmente nosotros vamos a pasar por un tiempo que no pasa nada, que nos sentimos que estamos tal vez en la iglesia, pero no sucede nada, como que estuviéramos estancados, todo lo que hacemos no les gusta, hay una esterilidad, no damos fruto, dice. Y lo que no nos damos cuenta es que ahí es donde estamos siendo probados. Antes que Dios dé la multiplicación, hay una esterilidad espiritual. Interesante, ¿verdad? Antes que Dios dé la multiplicación, hay una esterilidad espiritual. Durante ese tiempo hay una profunda purificación. Es decir, es como pasar el desierto. Son lugares de purificación. Que las cosas no funcionan, que las cosas no salen, y ahí nos están probando. Porque es muy fácil cuando todas las cosas nos salen bien, pero cuando las cosas se ponen feas, nosotros muchas veces renegamos. Hubo 7 mujeres estériles en la palabra que tuvieron hijos. Miren qué ironía, ¿cómo es eso que hubieron 7 mujeres estériles que tuvieron hijos? Y dice, extraordinarios, Sara, Rebeca, Ana, Ruth, la madre de Sansón, Elizabeth. Interesante que ellas pasaron primero por una esterilidad para dar hijos sobrenaturales. Así que si alguien está esperando un bebé y tal vez no hay forma de que quede embarazada, confíe en el Señor que posiblemente lo que venga, y es lo más seguro, es algo muy especial. Las mujeres que son de Hebrón espiritual serán probadas por fuego con un periodo de esterilidad. Es algo que lo debíamos ver con una cierta normalidad. Hebrón representa separación antes de la multiplicación, dedicación, consagración, matrimonio, primero esterilidad, después fruto. Circuncisión. Ustedes saben que precisamente no hablamos de una circuncisión física, sino la circuncisión del corazón, que es quitar toda grosura, ser sensibles al llamado, ser sensibles a los problemas de los hermanos, tener empatía, ponernos en el lugar de ellos. Todas las bendiciones, y Hebrón también representa todas las bendiciones de Abraham. Y en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Derribo de fortalezas. Eso significa que todo aquello que se oponga va a ser derribado. Engrandecimiento.
te va a engrandecer, nos vamos a engrandecer. También representa Hebrón, ciudad de refugio. Hebrón era una ciudad de sacerdotes, de levitas. Era una ciudad de refugio. Era una ciudad donde aquel podía llegar y pedir refugio si era perseguido por algo que ya fuera un accidente o que no fuera intencional y que lo buscaran para matarlo. Adoración y enseñanza pura. Bueno, como sacerdotes, la adoración está implícita. Nuestra principal función es adorar. Vemos en Apocalipsis cómo se repite santo, santo, santo. Enseñanza pura significa tener conocimiento de la palabra y no complicarla, hacerlo sencillo. Sacrificio de nuestro Isaac. Volvemos a esto, hay insistencia sobre esto. Todos tenemos un Isaac que no queremos sacrificar y tenemos que sacarlo de nosotros y presentárselo al Señor. Posiblemente el Señor no nos lo quite, sino que simplemente nosotros tenemos que quitar ese apego. Amén. Y aquí tenemos las ciudades de refugio y aquí encontramos que está Hebrón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hemos terminado y más adelante vamos a estar viendo el tema siguiente, que es el tema 8, el monte de Sión. Seguimos con ustedes y Dios les bendiga. Amén y amén.